Cordial saludo, apreciados compañeros y tutor. Mi nombre es Oscar Ignacio Jiménez Martínez. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica del curso de Electromagnetismo del grupo 201-424-147 de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Este es mi documento de identidad que corrobora mi identidad y que soy el estudiante que va a entrar a hacer el video explicativo del experimento de la práctica 3, experimento 3, electroimán. A continuación vamos a hacer la explicación del experimento número 3 en la opción electroimán que aparece en la parte superior derecha del simulador. Seleccione como fuente de alimentación corriente alterna, que corresponde a corriente alterna. Seleccione en la opción vueltas 4. Finalmente aumente al máximo la cantidad de voltaje aplicado a la primera bobina subiendo el selector vertical que aparece en la fuente de alimentación de corriente alterna al 100%, el cual está ubicado en la parte superior de la primera bobina. Y sigue. Seguidamente, en la opción bobina inducida que aparece en la parte inferior derecha del simulador, seleccione en la opción vuelta 1, 2 y finalmente 3 secuencialmente y observe en cada caso qué sucede con la lámpara. Investigue y explique lo sucedido. Luego, en la opción bobina inducida, seleccione en la opción vueltas 3 y en la fuente de alimentación de corriente alterna deslice lentamente el selector horizontal de izquierda a derecha que corresponde al cambio de la frecuencia y observe qué sucede en la lámpara. Investigue y explique lo sucedido. Finalmente, en la configuración de la fuente de alimentación de corriente alterna, ajuste el selector vertical de la frecuencia al 50%, dé clic sin soltar sobre el soporte de la lámpara y muévalo de izquierda hasta que quede alineado con la primera bobina, tal como se muestra en la siguiente imagen. La siguiente imagen es esta. ¿Listo? Entonces vamos directamente a nuestro simulador y vamos a ver qué es lo que pasa con nuestro electroimán. Ya seleccionamos corriente alterna, vueltas, vemos que las vueltas están las 4 vueltas de nuestro electroimán y que nuestra bobina solo tiene una vuelta. Vamos a subir acá. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede con nuestro electroimán. Al subir una vuelta del electroimán, vemos que automáticamente al subir una vuelta, gana intensidad lumínica. Esa intensidad lumínica es un voltaje de corriente alterna que me está generando el campo del electroimán al ser inducida nuestra bobina. Entonces vemos cómo los electrones se mueven de una forma mucho más lenta de la bobina. Al aumentar el voltaje, vemos que se aumenta un poco más el campo electromagnético y ese campo electromagnético induce directamente a la bobina y la bobina genera un voltaje de corriente alterna que hace que encienda y apague tenuemente nuestro bombillo. Aumentemos el número de vueltas de la bobina y vemos que al aumentar el número de vueltas de la bobina, aumenta como si nosotros estuviéramos aumentando el voltaje. Ahora vamos a pasar el electroimán y al pasar el electroimán por la parte interna de la bobina, vemos que genera un campo magnético mayor y al generar un campo magnético mayor genera una corriente alterna y un voltaje de corriente alterna mucho mayor que hace que el bombillo gane una mayor cantidad de intensidad lumínica que se ve reflejado en el voltaje. Entonces veamos qué pasa con el área de las espiras. Vemos que al aumentar el área de las espiras,
es como si nosotros estuviéramos aumentando en una vuelta el número de las bobinas y aumenta un poco más el voltaje. Entonces veámoslo, al disminuir y aumentar, vemos que pues me induce una corriente y un voltaje de una forma tenue, pero me induce un voltaje. Ahora, al aumentar la frecuencia, vamos a ver qué es lo que sucede. Aumentamos la frecuencia y vemos que al aumentar la frecuencia se aumenta el campo magnético que induce directamente a la bobina, y si aumentamos el área de la espiral de la bobina, vemos que va a ganar mucha más cantidad de voltaje, y ese voltaje va a hacer que los electrones se muevan alternamente hacia adelante y hacia atrás y encienda el bombillo, ganando cierta cantidad de intensidad lumínica. Mire, pasémoslo directamente y ahora dejémoslo en este solo punto. En este solo punto vemos cómo se alterna la corriente, apaga y prende, y vemos que los electrones van y vienen simulando la alternancia entre polos de un imán. Entonces, compañeros, ese es el experimento con el electroimán. Y eso es todo. Muchas gracias. Mi nombre es Oscar Ignacio Jiménez Martínez y soy estudiante de Ingeniería Electrónica del curso de Electromagnetismo.